Este tema de epilepsia ha sido muy solicitado por ustedes, por eso lo estoy haciendo, porque es una videoconferencia, un video podcast, si se quiere, para todo mundo, porque lo han solicitado, lo han pedido y me han pedido mucho que hable de epilepsia en niños y adultos, causas, y eso quiero darles en esta videoconferencia para que ustedes se la disfruten esta noche. Y vamos a decir un poquitín del concepto de la epilepsia. Primero hablar de qué es el concepto de epilepsia, porque a veces se confunde epilepsia con convulsiones. Y esto prácticamente es un sinónimo. No tenemos que confundirnos en esto, pero hoy voy a explicaros exactamente cuál es esa diferencia y por qué nos confundimos en este tema y cómo se aplica en niños, adolescentes y adultos. La epilepsia es un trastorno cerebral, queridos amigos, en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Estas convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas. Las neuronas son las células de nuestro cerebro que pueden causar cambios en la atención o el comportamiento, como en los movimientos corporales. La epilepsia va a ocurrir cuando los cambios del tejido cerebral hacen que el cerebro está demasiado excitado o irritable y como resultado de esto, el cerebro va a enviar señales, amigos queridos, anormales, y esto va a ocasionar convulsiones repetitivas e impredecibles. Una sola convulsión que no sucede de nuevo no va a ser epilepsia. Y aquí está la confusión de algunos. Los ataques epilépticos o las convulsiones pueden darnos solo una vez o pueden ser aisladas. Esto no es epilepsia. Esto no va a ser epilepsia. Vamos a llamar epilepsia a las convulsiones repetitivas e impredecibles y cuando de alguna manera encontramos una causalidad. Yo lo comparo, a ver, y es importante esta comparación que hago con con los famosos terremotos, temblores y sismos. Este es un ejemplo que siempre me gusta decir porque resulta que es una comparación muy buena. Cuando tenemos un terremoto, los que hemos visto en las películas, terremotos, vemos que todo se destruye, que todo tiembla, que hay una catástrofe muy grande. Esto es comparado a una convulsión grande, cuando el paciente cae al suelo, tiembla, puede sufrir, en algunos casos, descontrol de los esfínteres, puede perder la conciencia, puede lastimarse. Esto lo vamos a confundir muchas veces como convulsiones o epilepsia, pero si es repetitiva, sí va a ser epilepsia. Y esto le podríamos decir que es un terremoto, llamémosle así. Luego sigue un temblor. Un temblor en una ciudad o en la tierra va a ser algo que sentimos, que podemos percibir, pero que no destruye cosas físicas, sino que simplemente lo sentimos, ese movimiento de la tierra, y el sismógrafo lo marca así. Así más o menos es una crisis convulsiva, una pequeña convulsión. Así vamos a decir que es un movimiento anormal de las manos, un movimiento anormal de las piernas, un tic nervioso, sacudidas en la cabeza de algunos lactantes y niños, el famoso síndrome de West, que ya lo hemos tocado en algunas de mis charlas y conferencias de convulsiones. Y a esto le vamos a determinar y le vamos a llamar un temblor o comparado con una convulsión que vemos. Y hay sismos que a veces nos levantamos en la mañana, a veces despertamos y nos cuentan nuestros familiares, nuestros amigos, o lo vemos simplemente en las noticias que hubo un sismo y se marca. Los que tenemos la oportunidad de verlo y nos interesan las noticias, lo vemos en las fotos y aparece el sismógrafo marcando que hubo un sismo y lo marcó
pero nosotros no lo sentimos. A eso le llamaremos una convulsión pequeña en el cerebro o irritación de la corteza cerebral. También fue llamado en términos médicos como una pequeña convulsión, o en francés, le petit mal o pequeño mal. Entonces ya tenemos esa como clasificación sencilla para todos. Y esto quiere decir que no siempre las convulsiones las vamos a ver. Esto es importantísimo, vaya, porque hay muchos pacientes que me dicen, o familia que me dice, doctor, pero el paciente no ha tenido una convulsión, no tiene sacudidas, no cae al suelo, no, no es un tipo de convulsión que depende de la parte del cerebro afectada, sino que la estamos viendo en el trazado cuando hacemos estudios. Y ahí lo importante de hacer estudios, queridos amigos, hacer estudios importantes. Los estudios más importantes para las convulsiones va a ser el mapeo cerebral o electroencefalografía. Hoy por hoy estamos usando videoelectroencefalografía de 24 horas. También estamos usando resonancia nuclear magnética cerebral. También estamos usando CT scan o tomografía. Y ahora hay aparatos que se tienen en los hospitales como el Doppler transcranial, Doppler carotidio, los sistemas Doppler, que nos permiten en hospitales complejos, cuando ya tenemos la oportunidad de tenerlos, de poder determinar si el paciente tiene esto, daño cerebral, muerte cerebral o convulsiones de una manera más rápida. Entonces, esto ya nos da un ejemplo de frente a qué estamos, de qué es una convulsión, cuál es la diferencia. La sintomatología, los síntomas, significa van a variar de una persona a otra. Algunas personas pueden tener simples episodios de ausencias, lo que les decía, que a veces parecen como que si se desconectaran del medio, pero también son síntomas de convulsiones. Otras pueden tener temblores violentos y pérdida de la lucidez mental. A esto le llamamos psicosis posictal, porque algunos pacientes pueden perder también su estado mental normal y pueden pasar a una psicosis. A esto le llamaremos psicosis posictal. Y va a depender también mucho de qué tipo de convulsión y qué parte del cerebro está afectada. Y en el cerebro del chiquito, del niño, que es lo que nos importa mucho. Este tema lo estoy dedicando mucho a niños y adolescentes. Y la mayoría de las veces, una convulsión es similar a la anterior. Algunas personas con epilepsia tienen una sensación extraña antes de cada convulsión. A esto le llamamos auras, o también se le denomina déjà vu en francés. Esas sensaciones pueden ser un hormigueo, sentir un olor que realmente no existe, haber cambios emocionales. Esto es muy común y se relaciona a un aviso, y ya lo conocen muchos pacientes que tienen convulsiones de años y que han sido sometidos a mucho estrés. Ellos sienten este aviso aura o déjà vu de la sensación de lo ya vivido y saben que les viene una convulsión. El médico puede darle mucha información acerca específicamente del tipo de convulsión que podemos tener. Hay más de 17 clases de convulsiones. Para mencionarles algunas, las ausencias típicas, las convulsiones parciales focales, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, y por supuesto, aquí nos podemos extender por mucho tiempo y decir que esto puede dar lugar a otra charla. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué exámenes tenemos que hacer en el paciente? Los exámenes más importantes son el mapeo cerebral, electroencefalografía, Doppler transcranial, tomografía, resonancia nuclear magnética. Deben hacerse, no se pueden obviar. Es importante que estemos pendientes de esto, no pueden obviarse, y por ende, como no pueden obviarse, son necesarias e imprescindibles. Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer como padres de familia con un adolescente o paciente afectado por convulsiones? Obviamente, el primer paso es medicarlo con medicamentos especiales. Antes se acostumbraba a medicarlos de entrada con medicamentos tomados. Hoy por hoy ya sabemos que debemos hacer un tratamiento que llamamos tratamiento de impregnación, de saturación o dosis de carga. Esta dosis de carga facilitaría al paciente
y el mejoramiento en todo momento de la medicación posterior. En algunos casos, el paciente también necesitará otro tipo de tratamientos, como lo son lo más avanzado que hay, el DNS, estimulador del nervio vago, importantísimo que en muchos casos lo ponemos cuando tenemos epilepsia fármaco resistente, que es resistente a los fármacos. Luego tenemos la cirugía estereotáxica en pacientes que obviamente ya no responden a ninguna de las dos formas mencionadas. Y por último, podemos tener la combinación de estas tres formas de tratamiento donde el paciente mejora grandemente si nosotros, importante, nos fijamos en qué tipo de tratamiento necesita cada paciente. Por lo regular estamos haciéndolo con un equipo multidisciplinar. En nuestras clínicas estamos trabajando los tres tipos de tratamiento, fármaco y también BNS. También estamos trabajando con otros especialistas para poder ver de qué forma le ayudamos al paciente y poderlo ver en nuestras clínicas, obviamente, con nuestros especialistas de neurocirugía, neurología y combinados con especialistas de psiquiatría, neuropsiquiatría y psicología. Muy importante, amigos, que ustedes se comuniquen con nuestro equipo terapéutico a las clínicas San Martín New Covenant Medical Center. Ustedes tienen la última palabra. Vamos a dejar aquí nuestras redes, importantísimo para que ustedes estén muy cerca de nosotros y podamos charlar con ustedes más ampliamente y que se comuniquen lo antes posible con nosotros, porque recordemos que la epilepsia y en neurología no existe el mañana. Los veo en el próximo video podcast, en la próxima videoconferencia, para que ustedes me acompañen en temas importantes de neurociencia.